En diciembre de 1975, la familia Ludd adquirió una majestuosa casa colonial en el 112 de Ocean Avenue, en la pequeña localidad de Amityville, en Nueva York. Querían haber encontrado su hogar perfecto, pero pronto descubrirían que esta casa ocultaba secretos aterradores que desafiaban la lógica y la razón y que la convirtieron en el epicentro de uno de los misterios más enigmáticos y escalofriantes de la historia moderna. Bienvenidos a un nuevo episodio de El Imaginario Oscuro. La casa, situada en el 112 Ocean Avenue, Amityville, Nueva York, es una elegante residencia colonial que se construyó en la década de 1920. Su pintoresca fachada y sus ventanales en forma de ojos le daban un aspecto distintivo. Fue inicialmente adquirida por la familia DeFeo en 1965. Ronald DeFeo Sr., su esposa Louise y sus 4 hijos, Ronald Jr., apodado Butch, Dawn, Allison y Mark, conformaban esta familia que se mudó a la casa de 3 pisos con vistas a un canal, pues la casa de Amityville estaba ubicada a orillas de un hermoso canal, lo que la convertía en un lugar idílico para la familia. Butch había nacido el 26 de septiembre de 1951 en Brooklyn, Nueva York, y era el mayor de los 4 hijos de Ronald DeFeo Sr., un exitoso vendedor de automóviles, y de su esposa Louise. Ronald Sr. trabajó en el concesionario Buick de su suegro, en Brooklyn, y brindó a la familia un estilo de vida cómodo de clase media alta, pero su carácter dominante y autoritario se reflejaba en constantes y acaloradas peleas con su esposa e hijos. El blanco más frecuente de sus abusos era el hijo mayor, Butch, de quien se esperaba mucho. La situación de Butch empeoró en la escuela, donde era víctima de burlas por parte de sus compañeros. A medida que Butch maduró, comenzó a arremeter físicamente contra su padre y contra sus pocos amigos. Su familia, preocupada, lo llevó a un psiquiatra, pero las visitas no eran del agrado de Butch, quien dejó de acudir a ellas negando que necesitara ayuda. En la esperanza de apaciguar a su problemático hijo, el matrimonio recurrió a regalos y dinero en efectivo, incluido una lancha rápida de $14,000, pero aquello tan solo empeoró los problemas. A la edad de 17 años, Butch se había convertido en un consumidor de LSD y heroína y fue expulsado de la escuela por sus arrebatos violentos. Pese a todo ello, los DeFeo continuaron recompensando a su hijo. A la edad de 18 años, Butch consiguió un puesto importante en el concesionario de automóviles de su abuelo. También recibía una paga semanal de su padre, independientemente de su asistencia al desempeño laboral. Pero Butch invirtió este salario en armas, alcohol y drogas. Su extraño comportamiento parecía aumentar con el tiempo. Amenazó a un amigo con un rifle durante un viaje de caza y más tarde ese mismo día actuó como si nada hubiese pasado. También intentó dispararle a su padre con una escopeta del calibre 12 durante una pelea. Butch apretó el gatillo a quemarropa, pero el arma no funcionó correctamente. Su padre, sorprendido, puso fin a la discusión, pero quedó atónito por el enfrentamiento. El incidente presagiaba los acontecimientos violentos que tendrían lugar más adelante. En 1974, Butch, irritado por lo que creía un salario exiguo, ideó un método para malversar dinero en el concesionario de automóviles. A finales de octubre, el concesionario confió a Butch la responsabilidad de depositar más de $20,000 en el banco. Butch planeó un robo simulado con un amigo y acordó dividir el dinero en partes iguales con su cómplice. El plan se desarrolló sin problemas hasta que la policía llegó al concesionario para interrogarle. En lugar de responder con calma las preguntas de los oficiales, Butch estalló en ira. Cuando la policía, sospechando que Butch estaba mintiendo, le pidió que fuera a la comisaría para comprobar las fotografías policiales de posibles sospechosos, él se negó a obedecer. Ronald Sr. empezó a sospechar que su hijo había cometido el robo. Pero cuando interrogó a su hijo por su falta de cooperación con la policía, Butch amenazó con matarle. La noche del 14 de noviembre de 1974, Butch DeFeo cumplió su amenaza. Esa noche,
un horror inimaginable se apoderó de la casa. Ronald Butch DeFeo Jr., de 23 años, mató a sangre fría a sus padres y sus 4 hermanos mientras dormían. La atrocidad de los asesinatos dejó atónita a la comunidad de Amityville y conmocionó al mundo. Los detalles de los asesinatos son espantosos. Usó un rifle Marlin 35 para cometer los homicidios. Fue de habitación en habitación, disparando metódicamente a sus padres y a sus 4 hermanos y hermanas en sus camas. Las víctimas de esta masacre fueron Ronald DeFeo Sr., de 43 años, Louis DeFeo, de 42 años, Dawn, de 18 años, Allison, de 13 años, Mark, de 12 años y John, de 9 años. Todos los asesinatos tuvieron lugar en tan solo 15 minutos. Luego Butch se duchó, se vistió y se fue a trabajar. Guardó su ropa ensangrentada y el arma homicida en una funda de almohada que arrojó en un desagüe camino al trabajo en el concesionario a las 6 de la madrugada. Al llegar al trabajo, Butch llamó a casa, fingiendo no saber por qué su padre no se había presentado a trabajar. A las 6:30 de la tarde, Butch entró apresuradamente en el Henry's Bar, una taberna ubicada en la esquina de Merrick Road y Ocean Avenue. Tenía el rostro descompuesto y gritaba: «Tenéis que ayudarme, creo que alguien ha disparado a mi familia». Varios clientes, entre los que se encontraban John Altieri, Joey Jeswood, Al Saxton y William Scordamaglia, propietario del Henry's Bar, acudieron en su ayuda. Subieron al Buick Electra de Butch y condujeron apresuradamente hasta la casa, que se encontraba a tan solo una manzana de distancia. Al llegar a la casa inspeccionaron el primer piso y seguidamente subieron al dormitorio principal situado en el segundo piso. Al llegar, se sintieron abrumados por el hedor a muerte. Al encender la luz del dormitorio, encontraron al matrimonio DeFeo tendidos en la cama. Un agujero en el centro de la espalda desnuda de Ronald DeFeo Sr. fue el primer indicio de que la pareja no estaba durmiendo. Las heridas de Louis DeFeo no eran claramente identificables porque su cuerpo se encontraba cubierto por una manta. Uno de los hombres revisó el dormitorio noroeste, donde encontró los cuerpos de John y Mark tendidos en la cama boca abajo como sus padres. Mientras tanto, Joe Jeswood desde la planta baja llamó al 911. Policía del condado de Suffolk, ¿cuál es su emergencia? Sí, un hombre ha venido corriendo al bar diciendo que toda su familia ha sido asesinada. Hemos venido en grupo hasta su casa y... Señor, ¿cuál es su dirección? Chicos, ¿cuál es la dirección? Sí, la dirección es el 112 de Oceans Avenue en Amityville. Los hemos encontrado muertos. Están todos muertos. La evidencia física sugiere que Louis DeFeo y su hija Allison estaban despiertas en el momento de sus muertes y, según la policía del condado, todas las víctimas fueron encontradas boca abajo en la cama. Cuando un detective del condado interrogó a Butch sobre quién podía ser el sospechoso de estos asesinatos, él les dijo que creía que un asesino a sueldo de la mafia llamado Luis Fallini podía haber sido el responsable. Butch citó un viejo rencor por algún trabajo que hizo para él en el concesionario. Luego le dijo a la policía que se había quedado despierto hasta tarde viendo la televisión y al no poder dormir se fue temprano a trabajar. Sin embargo, las inconsistencias en su historia y su confesión posterior llevaron a su arresto y condena. Después de un largo juicio que concluyó justo el día antes de Acción de Gracias, Ronald Butch DeFeo Jr. fue declarado culpable del asesinato de sus padres y sus hermanos. El 4 de diciembre de 1975, Butch fue condenado a cadena perpetua por 6 cargos de asesinato en segundo grado. El juez, Thomas Stark,
dijo que aquellos eran los crímenes más atroces y aborrecibles que había tratado a lo largo de su carrera profesional. En el libro Homicidios horribles, Thomas Stark trata el lado más oscuro de la historia de Long Island desde detrás del banco de los jueces, incluido el caso de los asesinatos de la familia DeFeo en Amityville. Ningún otro sospechoso fue procesado por el crimen. Oficialmente, Butch DeFeo actuó solo en el espantoso crimen. Extraoficialmente, las pruebas apuntan a una conspiración. Michael Brigante Sr., abuelo de Butch y padre de Louis DeFeo, contrató los servicios de Herman Reis, un ex detective supervisor de la policía de la ciudad de Nueva York. Brigante había declarado en el juicio que no creía que su nieto actuara solo en la comisión del crimen. Reis descubrió pruebas que mostraban que varios hombres armados habían llevado a cabo el macabro crimen, utilizando al menos 2 armas durante su comisión. Las conclusiones de Reis fueron corroboradas por el fiscal y el médico forense durante el juicio, quienes quedaron perplejos de que solo un hombre fuera acusado. Durante una reunión el 30 de noviembre de 2000 con Rick Osuna, un autor y periodista conocido por su trabajo en el caso de los asesinatos de la casa de Amityville, Butch DeFeo confesó que, junto a su hermana Dawn, él y uno de sus amigos cometieron los asesinatos por desesperación. Según describió Butch, la noche del 12 de noviembre de 1974, todos en la casa se encontraban alterados tras una pelea familiar, lo que era ya común. Cuando el ambiente se calmó, Butch, su hermana Dawn y 2 amigos se reunieron en el sótano de la casa, donde pasaron el rato hablando, bebiendo y drogándose. Indignada porque su padre le impedía reunirse con su novio en Florida y agotada por los años de abuso físico, Dawn sugirió a Butch matar a sus padres. Aunque Butch relató a Osuna que inicialmente se negó, finalmente cedió a la macabra petición de Dawn. Era la 1 de la mañana del 13 de noviembre cuando Butch, armado con un rifle Marlin 35, y un amigo, armado con un revólver Colt Python, subieron al dormitorio principal y asesinaron a los padres. Según la narración de los hechos que Butch dio a Osuna, fue su hermana Dawn quien asesinó a sus hermanos Mark y John para eliminar testigos y amenazas potenciales. Durante el juicio se trató el hecho de que los cuerpos de los niños fueron encontrados boca abajo. Una lesión jugando al fútbol obligaba a Mark a dormir boca arriba, lo que respalda la declaración de Butch de que fue su hermana Dawn quien entró en la habitación y los obligó a tumbarse boca abajo en sus camas. Seguidamente, según contó Butch, su hermana fue al siguiente dormitorio, levantó el rifle y apuntó mientras Allison levantaba ligeramente la cabeza para ver qué sucedía. El disparo impactó en la mejilla izquierda de Allison y salió por su oreja derecha, matándola instantáneamente. Enfurecido por el asesinato sin sentido, Butch se enfrentó a O'Donnell en su dormitorio del 3er piso, donde terminó matándola. En su libro La noche en que murieron los DeFeo, escrito en el 2002, Rick Osuna repasa todas las irregularidades que rodearon al proceso, los obstáculos que encontró la defensa y las prisas por encarcelar a un culpable. El 15 de enero de 1975, Jacob Siegfried, entonces abogado de Butch, solicitó al tribunal que le permitiera acceder a las pruebas recogidas del caso. El 11 de marzo de 1975, el juez denegó la solicitud al considerar que estos elementos eran innecesarios. Para aquel entonces, Michael Brigante Sr., que ya había gastado más de $40,000 en abogados para la defensa de su nieto, comunicó a Butch que el dinero se había terminado. El 7 de julio de 1975, el secretario del Tribunal del Condado de Suffolk asignó a William Weaver para representar a Butch durante el juicio. El 15 de septiembre de 1975, el juez Ernest Signorelli decidió dejar el caso. En su libro Grandes Esperanzas, el fiscal Gerard Sullivan admitió abiertamente que tuvo un papel activo detrás de la destitución del juez Signorelli, a fin de conseguir un juez más favorable para su defensa. Subrayó que se trata de una estrategia habitual que los abogados defensores y fiscales emplean y que algunos describirían como compra de jueces. A las 9:30 de la mañana del lunes 22 de septiembre comenzaría el juicio, en esta ocasión presidido por el juez Thomas Stark, elegido por Sullivan.
En su libro Hablando con asesinos en serie, el criminólogo británico Christopher Berry entrevistó al juez Stark, que admitió: en retrospectiva, esto estuvo bastante mal, pero las cosas eran diferentes en aquel entonces. Acorralado, su única defensa posible era declararse loco, y Butch alegó que había cometido los asesinatos porque había escuchado voces que le decían que matara a su familia. Además, afirmó que se encontraba bajo la influencia de drogas y alcohol en el momento de los asesinatos. Su abogado defensor, William Weaver, adoptó una estrategia legal poco convencional al argumentar que su cliente estaba influenciado por fenómenos paranormales y la influencia demoníaca que, según afirmaba, había en la casa. La defensa de Weaver se centró en gran medida en intentar exculpar a DeFeo, basándose en la idea de que estaba bajo la influencia de fuerzas sobrenaturales. Weaver argumentó que los supuestos fenómenos paranormales de la casa de Amityville habían llevado a DeFeo a cometer los asesinatos de su familia. Sostuvo que las voces que DeFeo afirmó haber escuchado y la presencia de un demonio en la casa habían llevado a su cliente a actuar de manera irracional. Además, Weaver presentó al parapsicólogo Hans Holzer como testigo experto para respaldar la afirmación de que la casa de Amityville estaba poseída por espíritus malignos y que estos fenómenos paranormales habían influido en el comportamiento de DeFeo. Hans Holzer fue un escritor, parapsicólogo y autor conocido por su trabajo en el campo de la investigación paranormal y la actividad sobrenatural. Holzer fue una figura influyente en la exploración y documentación de fenómenos paranormales y es considerado uno de los pioneros de la investigación paranormal en Estados Unidos. A lo largo de su carrera, Holzer investigó y documentó una amplia variedad de casos paranormales que incluyen casas embrujadas, actividad poltergeist, avistamiento de ovnis y fenómenos psíquicos. Holzer escribió más de 120 libros relacionados con la investigación paranormal y lo sobrenatural, y participó en programas de radio y televisión donde compartió sus investigaciones y conocimientos sobre lo paranormal. Las afirmaciones de fenómenos paranormales y posesiones demoníacas en la casa de Amityville se hicieron más conocidas a raíz del juicio. Algunos expertos creen que Butch era un psicópata que había planeado los asesinatos con antelación. Otros creen que los asesinatos fueron el resultado de una combinación de factores como el abuso infantil, la adicción a las drogas y la presión financiera. El viernes 12 de marzo de 2021, Butch murió en su celda mientras cumplía condena en el centro correccional de Sullivan. Este centro, ubicado en Fallsburg, en el condado de Sullivan del estado de Nueva York, es una prisión de máxima seguridad que alberga a reclusos con condenas largas y es conocida por su alta seguridad y protocolos estrictos. Después de el 18 de diciembre de 1975, la casa de Amityville se convirtió en el hogar de una nueva familia, los Lutz. Esta casa os va a encantar, muy acogedora, perfecta para un nuevo comienzo. George y Katy, pasad. Algo me dice que seréis muy felices aquí. Pese a su pasado macabro, los Lutz estuvieron de acuerdo en comprar la casa, por la que pagaron $80,000. Los muebles de los anteriores propietarios aún se encontraban en la casa y habían sido incluidos en la venta por $400. George y Kathy Lutz, junto a sus 3 hijos Daniel, Christopher y Melissa, estaban ansiosos por comenzar una nueva vida en la pintoresca casa colonial. Conocedores de los siniestros acontecimientos que habían tenido lugar en la casa, los Lutz recurrieron al padre Ralph Pecoraro para que bendijera la casa. Este sacerdote acudió a la casa en la tarde del mismo día 18 de diciembre. Mientras los Lutz introducían sus pertenencias en la casa, el sacerdote subió al segundo piso y comenzó el ritual. Mientras arrojaba agua bendita y oraba, una fuerza invisible lo abofeteó y una voz incorpórea le dijo: ¡fuera! Pese a que el sacerdote decidió no comentar nada sobre este incidente a los Lutz, el día 24 de diciembre llamó por teléfono a George para advertirle que se mantuvieran alejados de la habitación del segundo piso donde había escuchado la voz. ¡Fuera!
Según un artículo de Good Housekeeping fechado en abril de 1977, los Luz siguieron el consejo del sacerdote y convirtieron la habitación, antiguo dormitorio de John y Mark DeFeo, en un cuarto de costura. Tiempo después, el padre Pecoraro enfermó con síntomas parecidos a los de la gripe y sus manos comenzaron a sangrar, presentando ampollas que se asemejaban a estigmas. La familia se mudó de todos modos, y lo que inicialmente parecía un nuevo comienzo se convirtió en una pesadilla. Durante los primeros días en su nuevo hogar, los Luz comenzaron a experimentar eventos extraños y perturbadores. George, un hombre escéptico en cuanto a lo paranormal, comenzó a sentir una presencia aterradora en la casa. La familia se encontraba perpleja ante los misteriosos olores que emanaban de diferentes lugares de la casa. Desde un repulsivo hedor a bilis hasta un extraño olor a perfume barato. Aparecieron manchas negras en los baños que no fueron capaces de eliminar y una baba verdosa rezumaba de las paredes. En una ocasión, pese a ser pleno invierno, cientos de moscas aparecieron en el cuarto de costura. George pasaba horas junto a la chimenea porque sufría escalofríos constantes y todas las noches se despertaba a las 3:15, llegando a relacionar esta hora con la hora en la que se cometieron los asesinatos de la familia DeFeo. En una ocasión, incluso vio una figura sombría de una niña parada junto a la escalera mirándolo fijamente. Pero, armados con un crucifijo, caminaron por la casa recitando el Padre Nuestro. Un coro de voces estalló en respuesta. ¿Quieres parar? No nada porque una fuerza invisible lo inmovilizó en la cama. Más tarde, esa misma noche, se despertó y vio a su esposa levitando y moviéndose sobre la cama, lo que le obligó a agarrarla para evitar que se alejara flotando. A la mañana siguiente, el 14 de enero de 1976, apenas 28 días después de mudarse, la familia Luz huyó de la casa, dejando la ropa en los armarios y la comida en el refrigerador. Después de la partida de la familia Luz, la casa de Amityville se convirtió en el epicentro de una creciente curiosidad y especulación en torno a los fenómenos paranormales. Investigadores, expertos y medios de comunicación comenzaron a centrarse en esta casa aparentemente maldita. El 6 de marzo de 1976 llegó a la casa el primer equipo de investigadores paranormales que se aventuró en ella, liderado por Ed y Lorraine Warren. En nuestro vídeo sobre la muñeca Annabelle exploramos en detalle la historia de estos dos investigadores. Si no lo has visto, no te lo pierdas. Por aquel entonces la pareja de demonólogos era aún desconocida en la comunidad paranormal y el caso de la casa de Amityville catapultó sus carreras hasta la fama. Los Warren afirmaron haber experimentado fenómenos extraños durante su tiempo en la casa, incluyendo voces susurrantes y escalofriantes junto a una atmósfera de malestar palpable. Ed y Lorraine Warren realizaron una serie de investigaciones en la casa en febrero de 1976. Aunque los Warren creían firmemente en la autenticidad de los fenómenos paranormales en la casa de Amityville, sus investigaciones han sido objeto de controversia y escepticismo. Contrataron al fotógrafo profesional Gene Campbell para documentar los fenómenos paranormales que estaban teniendo lugar. Sus fotografías supuestamente capturaron actividad paranormal en la casa, incluyendo imágenes de un niño fantasmal en una escalera. Las fotografías tomadas por Campbell se hicieron famosas y fueron utilizadas en la promoción y documentación de la historia. En un vídeo del canal Center for Inquiry, Kenny Biddle, a quien ya hicimos referencia en nuestro vídeo sobre la caja de Dybbuk, desmonta la veracidad de las fotografías más famosas tomadas por Campbell. Marvin Scott, un conocido periodista y reportero de televisión de Channel 5 News, fue un miembro clave en la cobertura mediática que rodeó a la historia de Amityville, particularmente después de que la familia Luz abandonara la casa. Durante su colaboración con los Warren, Scott participó en investigaciones y entrevistas relacionadas con los fenómenos paranormales que supuestamente ocurrieron en la casa.
Alberta Riley, una medium y psíquica que ha sido conocida por su trabajo en la investigación de fenómenos paranormales y espiritismo, se unió al equipo el 6 de marzo de 1976. No obstante, la psíquica abandonó la investigación prematuramente al ponerse enferma y sentirse muy debilitada. Allí también estaban los parapsicólogos Carly Sosis, Alex Tanous, de la Sociedad Estadounidense para la Investigación Psíquica en Manhattan, y Gerald Solfin, de la Fundación de Investigación Psíquica en Durham. Durante sesiones de espiritismo realizadas en la casa, Lorraine Warren afirmó que vio el espíritu de Butch DeFeo y que el encuentro fue tan horrible y tan siniestro que sentí que no había absolutamente nada que pudiera hacer para ayudar o expulsar su espíritu de la casa. Sin embargo, tanto la American Physical Foundation como la Psychical Research Foundation dijeron que no había nada paranormal en la casa. Hubo controversias en torno a la participación de los Luth y los Warren en la historia, que fueron acusados de buscar notoriedad y beneficio económico. La historia de los Luth, su huida de la casa y las experiencias aterradoras que afirmaron haber vivido se convertirían en el núcleo de la leyenda de la casa de Amityville y en el argumento del libro Terror en Amityville del escritor estadounidense Jay Anson. Los Luth conocieron a Jay Anson después de que Tam Mossman, editor de la editorial Prentice Hall, los presentara con el propósito de escribir un libro. Con anterioridad, William Weaver, abogado de Butch DeFeo, había enviado a los Luth un contrato para la realización de un libro sobre los acontecimientos acaecidos en la casa. El escritor sería el británico Paul Hoffman, que como autor recibiría un 40% de las ganancias y otorgaba a George y Kathy Luth un 12% a cada uno. Los Luth negaron la propuesta por lo que consideraban un contrato desfavorable y firmaron finalmente un contrato con Jay Anson para la realización del libro, por lo que recibirían la cantidad mucho más lucrativa del 50%. No obstante, esto no impidió que Paul Hoffman publicara 2 artículos sobre las vivencias de los Luth en la casa de Amityville. El primer artículo se publicó en la edición del Sunday News de Nueva York el 18 de julio de 1976 con el título Viviendo en una casa encantada. El segundo artículo, con el título La casa de nuestros sueños estaba encantada, se publicó en la edición de abril de 1977 de Good Housekeeping. Ambos artículos eran prácticamente idénticos y se basaban en las experiencias compartidas por los Luth, Weaver y Hoffman en enero de 1976. En mayo de 1977, George y Kathy Luth presentaron una demanda contra Paul Hoffman, William Weaver, Bernard Burton, Frederick Marsh, Good Housekeeping, New York Sunday News y Hearst Corporation. En su demanda, los Luth alegaron invasión de privacidad, uso indebido de su nombre con fines comerciales e imposición negligente de angustia mental, solicitando una compensación de $4,5 millones. Por su parte, Hoffman, Weaver y Burton presentaron contrademandas por $2 millones cada una contra los Luth, argumentando que habían perpetrado un fraude y violado un contrato. El 1 de febrero de 1977, William Weaver envió a Butch una carta sobre el estancamiento del proyecto del libro. Paul Hoffman, un escritor británico que había sido seleccionado por Weaver para elaborar el libro y que supuestamente tendría un manuscrito terminado para el 31 de diciembre de 1976, se había retrasado. El motivo era que al encontrarse el libro de Jay Anson en desarrollo, le estaba costando convencer a los editores de que había mercado para un segundo libro. El siguiente en la lista de Weaver para escribir el libro fue el autor y parapsicólogo austríaco-estadounidense Hans Holzer. El libro de Holzer finalmente se tituló Asesinato en Amityville y fue publicado en 1979.
El libro se centra en los asesinatos de la familia DeFeo que tuvieron lugar en la casa. Hans Holzer había visitado el 112 Ocean Avenue acompañado de William Weaver y de los psíquicos, parapsicólogos y clarividentes Bernard Burton, Laura Didio y Ethel Johnson Meyers. Tras el encuentro, que tuvo lugar el 13 de enero de 1977, Meyers afirmó que la presencia de un antiguo cementerio indígena debajo de la casa supuestamente había causado los fenómenos paranormales que habían tenido lugar allí. Posteriormente, Holzer añadiría en su libro que el espíritu de un jefe indio muerto poseyó a Butch DeFeo y le hizo matar a su familia. Sin embargo, estas afirmaciones sobre la existencia de un cementerio indio indígena bajo la casa de Amityville han sido ampliamente cuestionadas y desacreditadas. Historiadores locales investigaron el caso y no encontraron evidencias que respaldaran esta afirmación. William Lauder, director de la Amityville Historical Society, afirmó: «Es un completo disparate. Allí no había cementerio ni terreno sagrado alguno. Es una vergüenza prolongar y mantener este mito. Es solo para obtener ganancias monetarias y quien lo crea es una víctima. Es una intrusión vergonzosa en la razón y totalmente desprovista de fundamento alguno. Además, las autoridades y grupos indígenas han negado la existencia de tal cementerio en la ubicación». La historia del cementerio indígena en la casa de Amityville se ha considerado una parte de la leyenda y la mitología que rodea la casa y es ampliamente vista como una invención o una exageración para dar más peso a su narrativa de actividad paranormal. Esta revelación arrojó dudas sobre una de las explicaciones a la actividad paranormal que tenía lugar en la casa, pero sirvió como fuente de inspiración para el guión de la película Poltergeist de Steven Spielberg, con la que comparte similitudes temáticas. Holzer también afirmó en su libro que durante el siglo XVIII algunos de los residentes de la Tierra practicaban la brujería, lo que también fue desmentido. ¿Reconoces la casa? El libro de Jay Anson, Terror en Amityville, fue publicado en 1977 y presenta los eventos que la familia Luz afirmó haber vivido en detalle, convirtiéndose rápidamente en un bestseller. Pese a que los Luz no trabajaron directamente con Anson, aportaron 45 horas de recuerdos grabados que sirvieron como base para el libro. Según la editorial Doubleday, se han vendido más de 30 millones del libro en todo el mundo. En España fue publicado por la editorial Plaza Janés y ha vendido más de 1 millón de copias. La historia se vendió como una obra de no ficción, lo que aumentó su atractivo y controversia en torno a ella. A pesar de las críticas, Terror en Amityville inspiró una serie de adaptaciones cinematográficas y sigue siendo un clásico en el género de terror. La primera película basada en el libro y con su mismo título se estrenó en 1979. Ya no se construyen casas como esta. Es una reliquia de aquellos tiempos en los que el mundo no tenía tanta prisa, cuando todavía las gentes soñaban en una vida tranquila y apacible. Ha estado vacía durante mucho tiempo y por el precio que piden ahora es una ganga. Para una familia joven es un sueño convertido en realidad. Terror en Amityville fue dirigida por Stuart Rosenberg y protagonizada por James Brolin en el papel de George Luz y Margot Kidder en el papel de Kathy Luz. La trama de Terror en Amityville se centra en la historia de una familia que se muda a una casa en Amityville después de que ocurrieran los perturbadores asesinatos en la residencia anterior. ¡Estoy volviendo loco! ¡Dios mío! ¡Me estoy volviendo loco! 19 días después de que la familia Luz se instaló en la casa que siempre había soñado, huían de ella aterrorizados para salvar sus vidas. Lo que les pasó
Es una terrible experiencia que jamás olvidará. Pronto comienzan a experimentar eventos paranormales aterradores, incluyendo visiones, voces, fenómenos poltergeist y cambios extremos en la personalidad de uno de los miembros de la familia. Papá, quiero ir a mi casa. Promocionada como basada en hechos reales, la película fue un éxito de taquilla y recibió elogios por su atmósfera inquietante y su interpretación realista de los fenómenos paranormales. Basado en el famoso bestseller que hizo que millones creyeran en lo increíble. Terror en Amityville se convirtió en un clásico del cine de terror y generó varias secuelas, adaptaciones cinematográficas posteriores y una franquicia de películas en torno a la leyenda de Amityville. La banda sonora de la película fue compuesta por Lalo Schifrin, conocido en Hollywood por sus éxitos con temas para las series como Misión Imposible, Mannix o Starsky y Hutch. Lalo Schifrin es un renombrado compositor de bandas sonoras que ha trabajado en una amplia variedad de películas y programas de televisión a lo largo de su carrera. La música de la película Terror en Amityville contribuyó significativamente a la atmósfera de terror y suspense de la película y fue nominada al Oscar a la mejor banda sonora ese mismo año. La partitura de Schifrin incorpora elementos de música clásica y orquestal, así como el uso efectivo de cuerdas y coros que crean una sensación de inquietud y tensión a lo largo de la película. La banda sonora se ha convertido en un elemento icónico de la película y ha sido elogiada por su capacidad para intensificar la experiencia de terror de los espectadores. El éxito del libro Terror en Amityville y de la película basada en él dio lugar a una larga lista de títulos que aparecieron en los años siguientes. Amityville 2, La Posesión, se estrenó en 1982 y es el primer título de la secuela. Fue dirigida por Damiano Damiani y protagonizada por James Olson, Burt Young, Rutania Alda, Jar Magner y Diane Franklin. El guión de Tommy Lee Wallace está basado en la novela Asesinato en Amityville del parapsicólogo Hans Holzer. Es una coproducción entre Estados Unidos y México y la fotografía principal se llevó a cabo en la misma residencia de Tom River, Nueva Jersey, que los interiores se rodaron exclusivamente en estudios de sonido de los estudios Churubusco, Amityville, donde ocurrieron los perturbadores asesinatos que tuvieron lugar antes de la película original. A medida que los eventos escalan, el hijo mayor, Sonny, interpretado por Jack Magner, se convierte en el foco de la posesión demoníaca que parece haberse apoderado de la casa. A lo largo de la película, Sonny experimenta un cambio dramático en su comportamiento y su personalidad se vuelve más violenta y perturbadora. La película explora temas de posesión demoníaca y exorcismo y muestra cómo la presencia malévola en la casa afecta a la familia Montelli de manera horrible. Se centra más en elementos sobrenaturales de posesión demoníaca que la película original, que se basó en gran medida en la historia de los asesinatos reales en la casa de Amityville.
Aunque la película no recibió críticas tan positivas como su predecesora, se ha convertido en una película de culto para los amantes del cine de terror y ha contribuido a la larga serie de películas basadas en la leyenda de Amityville. ¿Quién eres tú? Amityville 3D, también conocida como Amityville 3 The Demon, se estrenó en 1983. Fue dirigida por Richard Fleischer y protagonizada por Tony Roberts, Tess Harper, Robert Joy, Candy Clark, Lori Loughlin y Meg Ryan. Debido a una demanda legal entre la familia Lucidino de Laurentiis relacionada con la historia, la película Amityville 3D no fue promocionada inicialmente como una secuela, y en la película no se menciona el nombre Luz. Sin embargo, la película hace alusión a la historia original de horror en Amityville. El personaje de John Baxter, interpretado por Tony Roberts, está inspirado en Stephen Kaplan, quien en ese momento intentaba demostrar que la historia de los Luz era un fraude. Esa casa tiene una leyenda. Ocurren cosas porque la gente espera que ocurran. Ese era el fundamento de toda la operación de los Caswell. No me insultes, John. Al igual que la entrega anterior, se trata de una coproducción entre Estados Unidos y México. Las escenas de exteriores también se rodaron en la misma casa de Tom River en Nueva Jersey, donde se rodaron las dos primeras películas debido a su parecido con la casa original de Amityville. La trama de la película se centra en una casa en Amityville que es comprada por un periodista escéptico, John Baxter, interpretado por Tony Roberts. A medida que investiga la historia de a diferencia de las películas anteriores de Amityville, Amityville 3D se aleja de la historia original de los asesinatos en la casa y se centra en la idea de una maldición que afecta a cualquiera que viva en ella. Por el otro 3%, estoy aquí. La película recibió críticas en su mayoría negativas y no tuvo tanto éxito como las películas anteriores de la franquicia. Amityville 4, La fuga del mal, fue dirigida por Sandor Stern y se estrenó el 12 de mayo de 1989. A diferencia de las películas anteriores de la franquicia de Amityville, esta película no se estrenó en cines, sino que fue una producción para televisión. La trama de la película se centra en una lámpara antigua que fue originalmente parte de la casa de Amityville y que ha sido vendida en una venta de bienes. La lámpara es adquirida por una familia y llevada a su hogar en California. Pronto comienzan a experimentar eventos paranormales y aterradores fenómenos en su casa como resultado de la influencia demoníaca de la lámpara. A lo largo de la película, la lámpara se convierte en un objeto central de actividad paranormal y la familia lucha por protegerse de la creciente amenaza demoníaca. Amityville 4, La fuga del mal, recibió críticas mixtas y es conocida por su enfoque en la idea de un objeto poseído por una entidad demoníaca en lugar de centrarse en la casa de Amityville en sí. La maldición de Amityville es una película canadiense estrenada en 1990 y dirigida por Tom Berry. La historia se basa en la novela homónima de Hans Holzer. Aunque lleva el nombre de Amityville, esta película no está oficialmente relacionada con las entregas anteriores de la franquicia Terror en Amityville y no se basa en eventos reales. Más bien se considera una película independiente de terror que utiliza el nombre de Amityville para atraer a los espectadores interesados en la serie de películas de Amityville. La trama de la maldición de Amityville sigue a un grupo de jóvenes que deciden alquilar una casa. Pronto comienzan a experimentar fenómenos paranormales aterradores en la casa, incluyendo apariciones de espíritus malévolos y posesiones demoníacas. A medida que los eventos escalan, los residentes de la casa se enfrentan a la creciente amenaza sobrenatural. La película recibió críticas negativas y no tuvo un éxito destacado en taquilla.
En la década de 1990 se produjeron varias películas de terror que utilizaron el nombre de Amityville para capitalizar la notoriedad de la serie, a pesar de no estar directamente conectadas con la historia original de la casa. La maldición de Amityville es un ejemplo de este tipo de películas que se hicieron en esa época. Amityville ya era hora fue dirigida por Tony Randall y estrenada el 16 de julio de 1992. Aunque este título forma parte de la franquicia de películas de Amityville, no sigue la continuidad de las entregas anteriores y se considera una historia independiente. Hacía falta esto en esta casa. Es asquerosamente horrible, pero me gusta. La película se lanzó directamente en vídeo en Estados Unidos, aunque sí se estrenó en cines en algunos países como México. La trama de Amityville ya era hora sigue a una familia que se muda a una casa en Amityville después de comprar un reloj antiguo en una venta de bienes. Pronto comienzan a experimentar fenómenos paranormales y aterradores en su hogar y el reloj parece estar relacionado con la actividad sobrenatural. En esta misma línea, Amityville, una nueva generación, que se estrenó en 1993, forma parte de la franquicia de películas de Amityville, pero no sigue la continuidad de las entregas anteriores y se considera una historia independiente. La película fue dirigida por John Burlowski y lanzada directamente en vídeo. La trama de Amityville, una nueva generación, se centra en un fotógrafo llamado Kellis Terry, interpretado por George Partridge, que encuentra un espejo antiguo en la calle. A medida que investiga el origen del espejo, descubre que proviene de la casa de Amityville y que parece estar relacionado con los eventos sobrenaturales en la historia de la casa. A lo largo de la trama, Kellis Terry se encuentra luchando contra fuerzas oscuras que han sido desencadenadas por el espejo. Amityville, una nueva generación, recibió críticas en su mayoría negativas. El remake de terror en Amityville se estrenó en 2005 y está basado en la película original de 1979. La versión de 2005 fue dirigida por Andrew Douglas y protagonizada por Ryan Reynolds como George Luz y Melissa George como Kathy Luz. A diferencia de la película original, esta versión se centra más en el aspecto de terror y contiene varias secuencias de horror intenso. La trama de la película sigue a la familia Luz, que se muda a la casa de Amityville después de comprarla a un precio considerablemente bajo. Pronto comienzan a experimentar una serie de eventos paranormales aterradores en la casa, incluyendo fenómenos poltergeist, visiones espeluznantes y cambios en la personalidad de George Luz. El remake de terror en Amityville se centra en el horror psicológico y la tensión creciente a medida que la familia Luz lucha por sobrevivir en su nuevo hogar. Aunque la película recibió críticas mixtas, tuvo un buen desempeño en taquilla y fue elogiada por la interpretación de Ryan Reynolds, que demostró su capacidad para asumir papeles más serios en comparación con sus anteriores comedias. El remake contribuyó a mantener viva la leyenda de Amityville en la cultura popular y es una de las adaptaciones más conocidas de la historia de la casa embrujada. Por si no hubiéramos tenido suficiente con las películas en las que el foco central de la historia pasa de una casa a una lámpara, un reloj o un espejo, encontramos además una serie de títulos que se conocen como Amityville Exploitation, cada uno de ellos con una trama más loca y delirante. El término Amityville Exploitation
se utiliza para describir una serie de películas que han aprovechado el nombre y la notoriedad de la historia de la casa de Amityville para generar atención y ganancias en la industria del cine de terror. Dado que el libro original y la película basada en él emplean un nombre real y estos no pueden protegerse con derechos de autor, un gran número de películas se han aprovechado para incluir Amityville en su título y sacar así provecho de su popularidad. Estas películas no suelen tener una relación directa con los eventos reales o las tramas originales de la casa de Amityville, sino que utilizan el nombre y la marca Amityville para atraer al público interesado en el género de terror y la famosa franquicia. A lo largo de los años se han producido numerosas películas de Amityville que han caído en la categoría de Amityville Exploitation. Estas películas a menudo presentan tramas cada vez más exageradas y ridículas. A menudo se han sacrificado la coherencia, la autenticidad y la calidad en su afán de explotar la marca. Esto ha llevado a tramas cada vez más absurdas que se alejan de la historia original de los asesinatos en la casa de Amityville. Si bien algunas de las primeras películas de la franquicia original han sido bien recibidas por los amantes del cine de terror, las entregas posteriores y las películas de Amityville Exploitation a menudo han sido criticadas por su falta de originalidad y su explotación de una historia real trágica para fines comerciales. Estas películas suelen ser consideradas de calidad inferior en comparación con las entregas originales y han contribuido a la percepción negativa de la explotación de la marca Amityville en la industria cinematográfica. Algunos de los títulos que caen dentro de esta categoría son Casa de Muñecas Amityville, que se estrenó en 1996, gira en torno a una miniatura de la casa de Amityville que cae en manos de una niña pequeña y desencadena el horror. La película apareció en el libro 150 películas que deberías morir antes de ver, publicado en 2010, y en el que el crítico Steve Miller escribió: no se moleste en preguntar por qué alguien construyó una réplica de una casa de muñecas de un lugar en Long Island. Y no se pregunte cómo terminó en una choza en el desierto o cómo se llenó de maldad. El escritor y director apenas pensó en el tema. La película resulta aún menos aterradora por el hecho de que a nadie parece importarle. La inquietante Amityville se estrenó el 13 de diciembre de 2011 y fue lanzada directamente en vídeo. La película, producida por The Asylum Without Productions, fue escrita por Geoff Mead, anunciada como "La familia no sobrevivió, pero las grabaciones sí". Afirma estar basada en imágenes reales encontradas que documentan las horribles experiencias de la familia que se mudó a la infame casa de Amityville. La inquietante Amityville fue criticada y ha sido citada como una de las peores películas realizadas por The Asylum. Un escritor de HorrorNews.net la calificó como simplemente una mala película sin oferta alguna para los espectadores, criticando los recursos de terror de bajo presupuesto utilizados en exceso y su publicidad falsa como metraje real encontrado. Foy Wonder de Dread Central le dio una puntuación de 1/5 y comentó en su reseña que una parte de mí se pregunta si la única razón por la que la inquietante Amityville existe es porque alguien hizo una apuesta de que podrían destronar a Amityville 3D por el título de la peor Amityville y la peor película de todos los tiempos. Pero lo peor estaba por llegar. Tenemos La Casa de la Muerte de Amityville del 2015, en la que una mujer se convierte en araña. The book. Destroy the book. Amityville Toy Box del 2016
en la que la trama gira esta vez en torno a juguetes. The Amityville Moon, estrenada en 2021, esta vez con un hombre lobo. God, it's creepy down here. Yeah, let's get out of here. Did you hear something? El vampiro de Amityville, también estrenada en 2021, pero ahora con un vampiro. It has a very dark history. I can feel Dad's hand on my shoulder. I need you to send me a sign that is a test to my faith. Who are you? What do you want? I'm here to help. You are both from Satan, sent to tempt me. Con Amityville Cop, estrenada en 2021, entramos en los límites de lo ridículo al descubrir que la historia gira esta vez en torno a un policía demoníaco. So, I am going to detect that this guy did not die of natural causes. Hey. How you doing, officer? I know what you're gonna say. Looks like an animal attack, but what kind of animal are we talking about? He was a cop. He was a demon, a demon. Amityville Scarecrow, que también se estrenó en el 2021, presenta una trama que gira en torno a un espantapájaros poseído. Locals say that the land is cursed. Esta última cuenta, para mayor desgracia, con una segunda parte estrenada en 2022. These kids just went missing. One by one, they just turn up dead on the cornfields. I wasn't going to tell you. There's some murders on this farm. I just don't like the thought of everyone running off scared when they find out what happened here. We killed him. It's over. Even though they didn't find a body? I mean, the greatest trick the devil ever pulled was convincing the world that he didn't exist. Hello? En Amityville Uprising, estrenada también en 2022, la trama gira en torno a zombies. No podían faltar. Good morning, Long Island! Toxic acid rain is on its way to Long Island. I'd say the rain has turned into a highly corrosive form of hydrochloric acid. I don't know the extent of what it can do. Ira, we need help. What happened to it? Rain. Oh, she needs medical attention, Doc. I'm a morgue technician. What do you want me to do? Oh, there we go. All right, we need to clear the station and head out to the alley. Screw the alleyway. That is acid rain. We aren't going anywhere. Y ya en el ámbito de lo surrealista nos encontramos con Amityville in Space del 2022, que tiene lugar en el espacio exterior. This evening, at the infamous Amityville house, something is about to go down. This house is evil incarnate. Its evil has spread like a plague. To stop it, we must strike at its roots. If I were you, I'd leave now. That's the largest black hole I've ever seen. We've never come across anything like this in space before. I think there's something more sinister at play here. También tenemos Amityville Vibrator, del 2020, en la que la trama gira en torno a un vibrador con poderes malignos ancestrales.
Y así podríamos seguir con una interminable lista de títulos. Amityville sin escape, El teatro de Amityville, Amityville punto de fuga, El legado de Amityville, Prisión de Amityville, Amityville el despertar, Amityville el mal nunca muere, Exorcismo de Amityville, Los asesinatos de Amityville, La cosecha de Amityville, Un duende de Amityville, Academia de brujas de Amityville, Isla Amityville. La existencia de todos estos títulos es un reflejo de cómo todo lo que rodea al nombre de Amityville se ha vuelto enfermizo en términos de explotación comercial. Y regresando ya al mundo real, en el caso de los Lutz contra Weaver, el 10 de septiembre de 1979, el juez Jack Weinstein desestimó la demanda de los Lutz y declaró que, basándome en la evidencia que he escuchado, parece que el libro es en gran medida una obra de ficción fuertemente influenciada por las sugerencias del señor Weaver. En el número del 17 de septiembre de 1979 de la revista People, Weaver reconoció que «Sé que el libro es un fraude. Creamos esta historia de terror con muchas botellas de vino». El juez Weinstein también expresó preocupación por la conducta ética de Weaver y Barton, por lo que propuso remitir el asunto al Colegio de Abogados del Estado de Nueva York tras afirmar que existe una cuestión ética seria cuando los abogados se convierten en agentes literarios. Al día siguiente se resolvieron convenientemente las contrademandas y se desestimó el caso por completo. En mayo de 2001, Geraldine DeFeo, con la asistencia del abogado de California Roger Stacy, solicitó al juez Weinstein que revelara el resto de los expedientes de los Lutz contra Weaver. El juez accedió y se reveló la declaración de un sacerdote católico, Ralph Pecoraro, que testificó bajo juramento que los eventos descritos en el libro de Jay Anson nunca ocurrieron. En general, el caso ayudó a corroborar las afirmaciones de William Weaver de que la historia era ficticia, a pesar de las afirmaciones de los Lutz de que no era un engaño. El caso de los Lutz contra Weaver no es la única demanda impuesta por la familia. En 1980, los Lutz contrataron a John Jones y Paul Kimatian para escribir y publicar un libro sobre las experiencias de los Lutz después de mudarse de la casa de Amityville. Los Lutz también otorgaron a Jones y Kimatian la opción de producir una película sobre esos eventos. El libro, escrito por Jones, Horror en Amityville 2, se publicó en 1981, convirtiéndose en un éxito de ventas igual que sucedió con su antecesor. Este libro narra los acontecimientos que vivió la familia Lutz después de abandonar la casa. En 1982, durante la promoción en periódicos, televisión, radio y cines de Amityville 2, La posesión, producida por Dino De Laurentiis, se empleó la frase: «La noche del 5 de febrero de 1976, George y Kathleen Lutz y sus 3 hijos huyeron de su casa en Amityville, Nueva York. Salieron vivos. Su pesadilla viviente conmocionó al público de todo el mundo en Terror en Amityville». Además, en 1983 se estrenó Amityville 3D. La referencia sin autorización a sus nombres, así como la utilización de los términos 2 y 3D junto al nombre de Amityville, que da a entender una relación con la historia original, llevó a los Lutz a demandar a Dino De Laurentiis en junio de 1989. El juez consideró que ambas películas narraban historias totalmente diferentes a la original y los Lutz no tenían derecho a recibir royalties. No obstante, Dino De Laurentiis se vio obligado a retirar sus nombres de los carteles, así como a incluir una aclaración adicional que decía: «Esta película no tiene ninguna relación con George y Kathy Lutz». Después de décadas de controversia, misterio y notoriedad, la casa de Amityville se encuentra en el presente como un testigo silencioso de su turbulenta historia. ¿Qué ha sucedido con esta icónica residencia en los años que han transcurrido desde los eventos de los Lutz? La casa ha tenido varios propietarios desde su partida.
En 1977, James y Barbara Cromarty adquirieron la casa de Amityville por un precio significativamente reducido en comparación con su valor de mercado debido a la notoriedad asociada con la casa. This house is not haunted. It never was haunted. It was a money-making fraud. Debido a la continua afluencia de visitantes no deseados y la atención de los medios, los Cromarty optaron por tomar medidas para proteger su privacidad y disuadir a los curiosos. Cambiaron el número de la casa de 112 Ocean Avenue a 108 y modificaron la fachada para que fuera menos reconocible con la esperanza de disuadir a los visitantes no deseados. Incluso a día de hoy, si tratas de ver la casa empleando Google Maps, encontrarás que aparece borrosa y no se puede ver ningún detalle de ella. La explicación más lógica para esto es que Google trata de proteger la privacidad de sus actuales propietarios. Pero hay quien afirma que, al tratarse de una casa maldita, Google trata de evitar ninguna asociación con ella. Aunque en una entrevista en The History Channel, Luz afirmó que cada familia que vivía en la casa de DeFeo sufrió una tragedia, los Cromarty siempre negaron este hecho. Durante una conferencia de prensa el 9 de agosto de 1979, Jim Cromarty afirmó: «Nací en Amityville, conocí a todas las familias que crecieron en esta casa. Y esa es otra tontería. Los Lud dicen que a todas las familias que se criaron en esta casa les sucedieron cosas malas. Resulta que solo a una familia le sucedió una tragedia en esta casa. De todas las demás familias solo salían cosas buenas de la casa. Ninguno de nosotros estaría aquí hoy si un editor y un autor responsable no hubiera dado credibilidad a dos mentirosos y les hubiera permitido el privilegio de poner la palabra verdad en un libro que en realidad es una novela. La credibilidad del engaño proviene del uso de un sacerdote católico charlatán a quien la diócesis de Rockville Center le ha prohibido ejercer sus deberes religiosos, lo que equivale a la inhabilitación de un abogado. Este sacerdote charlatán ha estado involucrado en complicidad con una mentira y por lo tanto no merece credibilidad y debe ser tratado como corresponde. Además, el libro de Jay Anson sugiere que la propiedad está maldita porque alguna vez perteneció a John Ketchum, un presunto brujo que había huido de Salem, Massachusetts, antes de establecerse en Amityville. Una mujer expulsada de Salem por hechicería violó las leyes indias y construyó la casa sobre un antiguo cementerio aborigen. Desde entonces ha sido profanado por gente que no tiene derecho a vivir ahí. Estas afirmaciones fueron también desmentidas tras una investigación realizada por la Sociedad Histórica de Amityville y la propia familia Ketchum sobre su genealogía. Los Cromarty demandaron a los Lud, Jay Anson y los editores de terror en Amityville. Su demanda multimillonaria argumentó que el libro no solo era una invasión de la privacidad, sino que las falsas tergiversaciones se hicieron intencionadamente y únicamente con fines de explotación comercial. Finalmente las partes llegaron a un acuerdo no revelado. Los Cromarty vivieron allí durante varios años sin informar de ninguna actividad paranormal. Al final, los curiosos resultaron insoportables y los Cromarty se vieron obligados a poner la casa en venta en 1987. Peter y Jane O'Neill fueron propietarios brevemente en la década de 1980 antes de vender la casa. No se informó de ninguna experiencia paranormal durante su estancia. Brian Wilson, el cantante y compositor de los Beach Boys, compró la casa en 1987. Sin embargo, poco después de la compra, anunció su intención de hacer remodelaciones importantes en la propiedad, incluyendo la demolición de la casa original. Esto provocó controversia y una reacción negativa en la comunidad, y finalmente Wilson abandonó sus planes y vendió la casa. David D'Antonio adquirió la casa en 1997. No se informó de ninguna actividad paranormal durante el periodo que habitó la casa. Caroline y David Lindemann compraron la casa en 2010. Han vivido allí en relativa tranquilidad y no han informado de experiencias paranormales.
restauraron la casa y cambiaron su apariencia exterior para mantener su privacidad. Vecinos y residentes actuales de Amityville a menudo se enfrentan a la atención mediática y turística que atrae la casa. Y así concluye nuestra exploración del misterio que rodea a la casa de Amityville. A medida que nos alejamos de esta famosa casa, les invito a reflexionar sobre su propia opinión y a investigar más a fondo. La historia de Amityville es un recordatorio de que a veces la realidad puede ser más aterradora que la ficción. Hasta la próxima.